Hola, este es un trabajo colaborativo para el área de neuroanatomía, presentado por Jennifer Viviana Santo Domingo, María Alejandra Velandia, Nidia Amparo Orduz y quien les habla Jorge Mur. Para este trabajo elegimos el neurotransmisor dopamina. Según Baena, la dopamina es un neurotransmisor, tal vez uno de los más importantes del sistema nervioso central, teniendo en cuenta que participa en la regulación de diversas funciones como la conducta motora y la emotividad, así como en la comunicación neuroendocrina. Los receptores, los receptores se definen actualmente como moléculas o arreglos moleculares que pueden reconocer selectivamente a un ligando agonista o antagonista. ¿Qué es un ligando? Un ligando es una molécula que envía una señal y puede ser una señal estimuladora o una señal inhibitoria. Según Baena, estos receptores, con base en sus características moleculares, son descritos en 5 subtipos y agrupados en 2 familias. En la familia D1 encontramos el subtipo D1, que regula funciones motoras y cardiovasculares. El subtipo D5 controla formación de AMP por estimulación. En la familia D2, el subgrupo D2 participa en funciones motoras. El subgrupo D3 participa de manera importante en la integración y en la expresión de acciones motoras, y el subgrupo D4 estimula el sistema límbico. ¿Qué son las vías dopaminérgicas? Las vías son rutas de neuronas que transmiten dopamina de una parte del cerebro a otra. En estas vías encontramos la vía nigroestriada, que es donde se genera la mayor parte de dopamina de todo el encéfalo, la vía mesolímbica. En esta vía encontramos gran parte del sistema de recompensa cerebral que nos permite sentir placer y motivación ante nuestra conducta. También encontramos la vía mesocortical. Esta vía se encuentra especialmente vinculada a lo cognitivo, y la última es la vía tuberoinfundibular. Esta vía nerviosa se encuentra conectada a la región tuberal del hipotálamo medio hasta la región infundibular de la misma. Conecta diferentes partes del hipotálamo y la glándula pituitaria. Gracias, sigue mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Velandia y el día de hoy voy a presentar el tema de la dopamina. En mi caso, voy a hablar sobre cómo se almacena la dopamina. La dopamina se produce en las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral, en siglas BTA, del mesencéfalo, del compacta de los pares de la substancia nigra pars compacta y del núcleo arqueado del hipotálamo. La dopamina se libera desde neuronas situadas en el área tegmental ventral hasta estructuras como el núcleo accumbens, la amígdala, el área septal lateral, el núcleo olfatorio, el tubérculo olfatorio y el neocórtex, mediante las proyecciones que tiene el ATV sobre estas estructuras, o sea, el área tegmental ventral. ¿Cuáles son las funciones que cumple la dopamina? La dopamina participa en múltiples funciones cerebrales, entre las que mencionaremos el aprendizaje y la memoria, la motivación y la recompensa ante estímulos placenteros, o sea, que induce a la repetición de las conductas que nos comportan placer, como la alimentación, el sexo y las drogas. El sueño, el humor, la atención, la actividad motora y la regulación de la secreción de prolactina. Esta inhibe su producción a nivel de la hipófisis. Por ello, podemos asociar niveles bajos de dopamina a problemas de memoria y movimiento, apatía,
anedonia, que es la dificultad para experimentar placer y satisfacción, insomnio y déficit de atención. Y en contraposición, niveles elevados de dopamina se asocian a hiperactivación. Muchas gracias. Hasta luego. Mi nombre es Jennifer Santo Domingo y yo les voy a presentar lo de la síntesis. La síntesis del neurotransmisor tiene letreras terminales nerviosas, dopamina enérgica, donde se encuentran en alta concentración las enzimas responsables, la tirosina hidroxilasa, la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos o L-dopa descarboxilasa. La Guxa y Levy demostraron que la hidroxilación del aminoácido L-tirosina es el punto de regulación de la síntesis de catecolaminas y la TH es la enzima limitada de la síntesis de la dopamina. El otro tema que me tocó, que me correspondió, es qué fármaco sirve para disminuir y aumentar la dopamina. El exceso de dopamina se observa y se manifiesta en ansiedad, agitación, sentimientos de placer, insomnio, estrés. Ese fármaco principal que reduce este neurotransmisor es el antipsicóticos. Ese fármaco trabaja para reducir el nivel alto de dopamina. Para aumentar este nivel de dopamina es por intermedio de fármacos como noradrenalina, bupropión, agentes dopaminérgicos. Estos medicamentos también se los formulan a las personas que padecen de déficit de atención y problemas de tabaquismo. Buenas noches, mi nombre es Nidia Orduz. Vamos a hablar de los neurotransmisores de la dopamina. Entonces, ¿qué pasa si tenemos exceso de dopamina o si tenemos deficiencia de dopamina? Entonces, la dopamina es comúnmente conocida por ser la hormona de la felicidad, pero si no se liberan suficientes moléculas en el organismo puede desarrollar la enfermedad del Parkinson. Por otro lado, el exceso de esta hormona puede conducir a manías, alucinaciones o esquizofrenias. La dopamina también puede producir que las personas se conviertan en adictos, ya que siempre están buscando el placer y llegan a llegar a niveles cada vez más altos. La liberación excesiva de este neurotransmisor en el momento equivocado puede hacer que las cosas insignificantes adquieran una importancia injustificada. La dopamina y el movimiento. Cuando hay una deficiencia de dopamina en el cerebro, los movimientos pueden ralentizarse y parecer descoordinados. En contrapartida, si hay un exceso de dopamina, el cerebro manda al cuerpo a realizar movimientos innecesarios, tales como los tics repetitivos. La dopamina, el comportamiento y el placer como recompensa. Es la sustancia química que media el placer en el cerebro. Su secreción se da durante situaciones agradables y le estimula a uno a buscar aquella actividad u ocupación agradable. Esto significa que la comida, el sexo y varias drogas de las que se puede abusar son también estimulantes de la secreción de la dopamina en el cerebro, en determinadas áreas tales como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Cuando hay una falta de dopamina en el cerebro, perdemos los deseos sexuales, el apetito y no sentimos deseos de realizar absolutamente nada. La dopamina y la memoria. Los niveles de dopamina en el cerebro, especialmente en la corteza prefrontal, aumentan la capacidad de la memoria a corto plazo. Sin embargo, esto es un equilibrio y como los niveles aumenten o disminuyen a niveles anormales, la memoria empeorará. La dopamina y la atención. La dopamina contribuye a la atención y a la concentración. La vista desencadena una secreción de la dopamina ayudando a la concentración y a la atención. Puede que la dopamina juegue un papel importante determinando aquello que se retiene en la memoria a corto plazo.
Se cree que las concentraciones reducidas de la dopamina en la corteza prefrontal puede contribuir a trastornos de déficit de la atención. La dopamina en la cognición. La dopamina en los lóbulos frontales del cerebro controla el flujo de información de otras áreas del cerebro. Los trastornos de la dopamina en esta sección del cerebro tienden a disminuir las funciones cognitivas, especialmente la memoria, la atención y la resolución de problemas. Los receptores D1 y D4 son los responsables de aquellos efectos de la dopamina que intensifican la memoria. Algunas de las medicaciones antipsicóticas usadas en trastornos como la esquizofrenia actúan como antagonista de la dopamina. Funcionamiento social. El receptor ATAR inferior de 2 se encuentra en sujetos con ansiedad social o fobia social. Algunas características de la esquizofrenia negativa, que pueden ser el repliegue, la apatía y la adenodia social. Probablemente estén relacionadas con un estado dopaminérgico inferior en ciertas áreas del cerebro. Por otra parte, aquellos con trastornos bipolares en estados maníacos llegan a ser hipersociales, así como hipersexuales. Esto se debe a un aumento en los niveles de dopamina. El episodio maníaco se puede reducir mediante los antipsicóticos que bloquean la dopamina. Niveles y psicosis de la dopamina. La transmisión anormalmente elevada de dopamina se ha relacionado a la psicosis y la esquizofrenia. Tanto los antipsicóticos típicos como atípicos actúan en gran parte inhibiendo la dopamina a nivel de receptor. Procesamiento del dolor. La dopamina desempeña un papel en el procesamiento del dolor a varios niveles del sistema nervioso central. Esto incluye la médula espinal, la sustancia gris, el tálamo, los ganglios basales, la corteza insular y la corteza descingulada. Los bajos niveles de dopamina se asocian a los síntomas dolorosos que ocurren con frecuencia en la enfermedad del Parkinson. Muchas gracias, los dejo con mi compañera.